Vamos a dibujar en perspectiva militar las sombras de varias figuras. Por ejemplo, tenemos un cilindro cuya base es esta circunferencia. Tenemos otro cilindro, pues por ejemplo, cuya base es esta circunferencia. Le damos las alturas, por ejemplo, esta que sea a esta distancia, por ejemplo, que crezca la reducción 1/2, que quiere decir que la altura es la mitad de lo que es realmente la figura. Tenemos entonces esta circunferencia para este cilindro. A este, por ejemplo, le vamos a dar más altura. Hacemos verticales. Cogemos esta medida hasta la circunferencia próxima, también la mitad de lo que es realmente, o sea que en realidad si aparece la mitad sería el doble, la medida real sería hasta aquí, como este. Si es 1 centímetro aquí, en realidad es 2 centímetros la altura, que se proyecta oblicuamente. Entonces tenemos también la circunferencia superior. Estamos reduciendo la mitad. Y vamos a coger, por ejemplo, la orientación aquí de un prisma. Vamos a hacer, por ejemplo, que caiga por aquí. Y como estamos haciendo la planta en verdadera forma, ya que estamos en perspectiva militar, si realmente tiene 90 grados, aquí también lo va a tener, por aquí. Y vamos a hacer, por ejemplo, aquí una esfera. Como sabemos, el contorno de una esfera en perspectiva militar es una elipse. Como estamos a reducción 1/2, es casi una circunferencia, pero bueno, sigue siendo una elipse, un poco excéntrica. Y vamos, por ejemplo, a poner aquí el ángulo de 90 grados, pues por aquí. O por aquí, si no parece que está atravesando la esfera. Bueno, tenemos las tres figuras. Para ver una esfera en perspectiva militar existe un vídeo explicando por qué se amplía y cuánto se amplía. Y tenemos aquí la vertical, por ejemplo, que separa estos dos planos. Vamos a calcular las sombras y reflejos de esas superficies de revolución. Cilindros ortogonales, circulares rectos y esfera. Entonces cogemos un punto de luz, vamos a hacer, por ejemplo, que caiga su base por aquí. A ver si cae por aquí o por aquí. Vamos a hacer que caiga la sombra, por ejemplo. Si por ejemplo alineo este punto con este. Y ahora quiero que caiga aquí adentro. Bueno. Entonces, si es menor que esto, vamos a hacer que sea mayor. Para que caiga, por ejemplo, la sombra de esto. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. O mejor, para que se proyecte aquí enfrente, vamos a hacerla así. Bueno, entonces, siguiendo esta dirección, tendría, para que cayera aquí, podemos darle más altura para que se proyecte encima y para que se proyecte también la sombra esta, pues por ejemplo, por aquí. Si hacemos otra línea, corta aquí y esto no corta ahí. Vamos a hacer entonces que el cilindro sea algo más grande para que resulte algo más interesante. Por ejemplo, si la traigo por aquí, aquí ya caería ahí la sombra. Entonces vamos a hacer la circunferencia aquí. Entonces el cilindro va a llegar hasta aquí. Lo marcamos bien. Lo hacía para que se proyecte la sombra del cilindro sobre el otro cilindro. Entonces tenemos ya dos cilindros, uno va a proyectar su sombra sobre el otro y al mismo tiempo que proyecte también bueno, tenemos los dos cilindros y la esfera. Entonces simplemente si este es el punto de luz, necesitamos el punto de luz y su proyección sobre el suelo. Alineamos, por ejemplo, este punto con este
y este tiene su proyección aquí arriba. Levantamos una vertical, alineando con este, cae aquí. Hacemos lo mismo con otra dirección, aquí, alineando base con base y proyección con proyección, cae aquí. Eso quiere decir que la sombra del cilindro es esta. Y tenemos que alineando, haciendo las tangentes a la circunferencia y proyectando este centro tiene su proyección en el suelo aquí, alineamos, cae aquí. Pues es una circunferencia que se amplía y como la sombra viene por aquí, pues vendrá también por aquí. O sea, puedo hacer la circunferencia con compás, ya que en realidad esta está hecha con compás. Es una planta, como la planta extruida ahí arriba, la parte superior de la planta. Entonces proyecto este punto y si por ejemplo hago la sombra del punto que corresponde a la tangencia, pues tengo que caer aquí. Eso quiere decir que a partir de aquí es tangente, o sea, 90 grados, cojo este radio, hago un arco y tiene que caer en el punto de intersección con esto, ya que la sombra de esto terminaba aquí, que lo habíamos calculado. Bueno, pues tenemos la sombra ya propia del objeto, la que arroja sobre otro cilindro. Hacemos lo mismo con esto, base con base, centro con centro, alineando, y lo mismo aquí, alineando, y ahora unimos este punto de luz con este. Resulta que este cae exactamente aquí. Eso quiere decir que puedo hacer ya la circunferencia. Si quiero hago las tangentes, la tangente por aquí, levanto una vertical y a partir de este punto alineo el punto de luz con este, obteniendo ahí el punto de tangencia. Lo estoy haciendo sin considerar los planos estos dos. Entonces estoy haciéndolo sobre el suelo. Cojo este radio y hago un arco con compás. Sería esto. Bueno, pero no nos interesa porque en realidad la línea viene hasta aquí y a partir de aquí la intersección de este detalle, pues tendríamos que ir haciendo punto por punto. Por ejemplo, este punto tiene aquí la base, alineo base con base y traigo este punto por aquí hasta que corte aquí a la vertical en este punto. Eso quiere decir que me va a salir aquí una curva que hace esto. Y lo mismo por aquí detrás, si voy haciendo punto por punto, pues tengo también aquí una línea que irá exactamente hasta este punto. Esa es la sombra de la circunferencia sobre el plano vertical. Para hallar un punto cualquiera, por ejemplo este, alineo esto con el punto de luz, su proyección está aquí, suelo con el suelo, levanto una vertical y corta aquí. Bueno, de esta forma tendría ya la sombra completa de la figura. Por detrás separaría la sombra de la luz mediante esta superficie. Y por último la esfera sería, hay que ver en diédrico cómo se calcula la sombra de una esfera con luz puntual. Es simplemente un cono tangente a la misma y en la zona de separación de luz y sombra se produce ahí una circunferencia separatriz de luz y sombra. Bueno, eso es lo que nos separa la luz de la sombra y este cono es tal que en realidad ahora aquí pues va a ser, tenemos que esta esfera se apoya en un punto en el suelo. Bueno, pues aquí se va a producir, como vemos, el cono cortaría todo el plano de abajo, por tanto se va a producir una curva elíptica. Una curva elíptica que ya no tiene sentido hacer más porque a partir de aquí pues se convierte en otra curva que puede, como es oblicua, porque no es ortogonal, es algo oblicuo, entonces es otra curva elíptica. Y aunque fuera circular daría igual porque se va a percibir como elipse. O sea, tenemos esta sombra elíptica y la otra. Bueno, el procedimiento para calcular, claro, aquí habría que hacerlo por abatimientos, pues habría que hacer punto por punto. Tener este punto proyectado, proyectarlo aquí y ver exactamente dónde cae. Pero bueno, esto está explicado en sombras de una esfera, con luz puntual. Aquí lo hacemos en el espacio. Habría que hacer directamente todos los detalles de la sección, que es la separación de luz y sombra, y muchos más detalles, pero bueno, sería muy complejo ya hacerlo aquí en perspectiva. Bueno, tenemos esto, ahora habría que calcular las reflexiones.
tenemos simplemente aquí un cilindro. Si refleja una recta, lo transformamos en un prisma de varias caras. Entonces, esto es un plano paralelo, se refleja a igual distancia. Este, como es oblicuo, si lo prolongamos a partir de este punto, saldría ahí una línea oblicua a igual distancia, por ahí con pendiente hacia allá, fuga hacia arriba y la simétrica hacia aquí, la siguiente así. Eso quiere decir que una recta se transformará en un cilindro en una reflexión con forma de curva. Y si esto tiene algo de curvatura, como puede ser esto, pues entonces todavía se va a afianzar más esa curvatura, va a ser todavía más oblicua, porque esto está más oblicuo y esto estará más oblicuo, hará más esto. Bueno, según eso, calculando punto por punto aquí, tendríamos que el reflejo del cilindro sería algo así. Y tendríamos el grosor del cilindro, y como la luz viene aquí, esto se reflejaría provocando ahí luz. Bueno, vamos a marcar solo lo que serían las sombras. Entonces tenemos sombras propias de la figura, se proyecta sobre la cara esa y se proyecta sobre el suelo, sombra arrojada sobre el suelo, sale de ahí. Esto lo mismo, por ahí detrás, sube por el plano y baja por aquí. Y sale tangente de aquí, separación de luz y sombra. Y esto pues también, esta sería la sombra y se proyecta ahí según esa curva elíptica, ya que el cono cortaría a todo el plano, entonces aparecería ahí una curva elíptica si fuera completo. Lo mismo aquí, una curva elíptica. Bueno, esas serían las sombras. Y ahora, teniendo en cuenta las reflexiones y faltan los reflejos también, decíamos que el cilindro reflejado vendría por aquí con mayor curvatura, como acabamos de ver. Si esto está en sombra, se reflejará ahí en sombra. Todo en sombra, y aquí sí que tendrá luz por la reflexión. Esto decíamos que era más oscuro. Normalmente es más oscuro en la superficie tangente porque refleja lo que está alrededor aquí. Entonces va a ser más oscuro justo ahí donde entra tangente a la figura. También los planos verticales aquí suelen ser más oscuros que estos. Luego esto es la sombra ahí proyectada, pero esto tiene una sombra que también se reflejará. Y lógicamente deberá ir al mismo punto donde empieza. O sea que en realidad la sombra del cilindro se refleja ahí, y esto sí que ahí detrás se reflejará ahí detrás. O sea, es la reflexión de esta sombra. O sea que no solo es la sombra esta, sino que también refleja en el cilindro la sombra esta. Bueno, y la superposición de reflejo y sombra daría todavía más oscuridad a esto. Igual que reflejamos esto en esto, pues también esto, siguiendo la misma curvatura, pues se reflejaría ahí adentro. O sea, esto se reflejaría todo por ahí. Aparte de la sombra esta que entraba ahí tangente. Lo que no quita también que la luz incida más a lo mejor aquí. Y bueno, que tuviera, por ser curvo, esa zona más oscura. Y aquí el reflejo sobre la esfera, si lo vemos de perfil, en una esfera tenemos, al margen de la aberración óptica, tenemos si un punto de luz se proyecta directamente al centro, sale en la misma dirección por ser ortogonal. Pero si lo hace con una dirección cualquiera, hacemos por aquí el eje y saldrá rebotado con un ángulo reflejado igual al incidente. Entonces, al prolongar esto, tenemos que la reflexión de P es P'. Bueno, pues eso visto aquí, tenemos que imaginar ortogonal. Calcular una ortogonal ahí sería complicado, lo hacemos a ojo. Hasta el centro de la figura.
Entonces eso va a salir por la misma dirección. Pero si hacemos una línea que pasa por arriba, imaginamos una ortogonal aquí en la esfera, hacemos el radio, lo continuamos y un ángulo igual. Continuamos esto y ahí aparece ya el punto de luz. Bueno, ese es el punto de luz que se refleja en la esfera. Vamos a darle algo de sombra alrededor. Y a partir de ahí pues habrá más luz. Todos los puntos, por ejemplo, el que corresponde a esta línea, pues se reflejarán siguiendo el mismo cálculo. Por ejemplo, un punto cualquiera, por aquí. Alineando con el centro, va a quedar sobre esta línea. Y haciendo una línea cualquiera, hacemos la ortogonal, hacemos la reflexión de esa y quedaría aquí. Eso quiere decir que la reflexión de esa línea, de esta línea, será algo así. O sea, de este punto es este, pues según nos vamos acercando. Bueno, lo mismo, la parte superior del plano, por aquí, pues necesariamente quedará también algo así, siguiendo la misma orientación que esta. Luego este plano de aquí, horizontal, si termina por aquí más o menos, pues también irá hacia allá así. Esta figura se reflejará aquí detrás y lógicamente este cilindro también se reflejará aquí. Y luego tenemos también que este plano pues continuará por aquí hasta ahí al final, pues bueno, vendría por aquí así. Bueno, la zona de aquí sería la zona donde está la luz, entonces es donde habrá más contraste. Y a partir de ahí también podríamos poner aquí el contraste, pero bueno, si es reflectante ya la sombra casi no se va a dar comparado con la reflexión. Decíamos que esto se reflejaba, esto salía con más fuerza por aquí y se refleja aquí. También reflejaría esta sombra que sale aquí con más fuerza, pues se tendría que reflejar aquí en el cilindro también todo, al margen de que aquí hubiera más sombra. Y decíamos esto era más oscuro por ser superposición de sombra y reflejo, y esto también más oscuro. Bueno, aunque esto estaría claro, vamos a ponerlo más oscuro para diferenciarlo de esto, y esto también tendría más luz que esto, pero bueno, para hacer un poco el efecto. Y aquí le damos más luz. Tampoco es perfectamente definida la separación entre luz y sombra, entonces le damos aquí más. Y aquí también. Y aquí. Bueno, esa podría ser las sombras y reflexiones. Vamos a ver si falta alguna, que es muy probable que sí. A ver, como la luz está aquí, todo lo que está alrededor decíamos que era más oscuro. Cogemos un tono oscuro, todo por aquí. Y esa sería la zona, y lo mismo aquí, debajo habría más sombra. Pues no llegaría la luz igual, entonces aquí podemos poner más sombra. Esta sombra también se tendría que reflejar sobre la esfera toda. Y aquí decíamos, aquí podemos reflejar aquí, pues eso, el plano este, luego este, y luego este, que sería el final de este plano. Y luego las dos figuras, el cilindro aquí y el otro cilindro aquí. Bueno, marcamos, bueno, en general ese sería teniendo más oscuridad por ahí donde se aleja de esto. Esa podría ser la reflexión y como decíamos, más oscuridad también por aquí, entonces marcamos más oscuridad allí de donde sale la sombra, lo mismo aquí, y se reflejaba esto con fuerza sobre la superficie cilíndrica y lo mismo aquí.
Pues eso también lo marcábamos con más fuerza. Y aquí también. Bueno, pues en síntesis ese sería el cálculo de sombras y reflexiones. Una cosa es hacer el cálculo y otra cosa es ya que los tonos se correspondan con la realidad. Pero bueno, ese ya es un tema que ya no es objeto del dibujo técnico. El dibujo técnico solo hace el cálculo. Luego, esto venía hasta aquí. Luego para eso está el dibujo artístico, que sería para hacer esto bien acabado. Simplemente tenemos, vamos a darle a este plano pues un poco más de sombra que el del suelo, y este pues también algo más. Y luego también podríamos dar por aquí en un primer plano y hay algo más de sombra para que se integre mejor. Luego habría más luz aquí cerca de la luz y según nos alejamos más sombra. Esto también estaría más en sombra. En fin, ahora habría que valorar tonos, pero nos quedamos simplemente con el tema del cálculo y nada más. Habría que pensar también en una cuestión, a ver si falta algún reflejo, por ejemplo este que se me ocurre. Si continuamos el plano del cilindro que viene por aquí, alineamos base con base y por aquí una paralela. Tenemos que esto corta exactamente aquí. Bueno, pues por aquí viene exactamente la altura de esta circunferencia. Eso quiere decir que esto se podría reflejar aquí a esta altura. O sea que aquí tendríamos el reflejo de la cara superior de esto. Que por supuesto no vemos la cara superior, vemos la pared cilíndrica. O sea, la pared cilíndrica aparecería aquí con el degradado. Pero nada tiene que ver con el reflejo que aparece ahí. O sea, eso es otra cuestión. Esta pared decíamos que estaba todo en oscuridad porque esta cara estaba en oscuridad, que es lo que está reflejando ahí detrás. Bueno, pues tendríamos esa. También habría que decir que esta es más zona de luz que el contorno. Y esta también más zona de luz en el cilindro, igual que aquí también es zona de luz, el punto de luz. Y que el oscuro se va afianzando y se va degradando cada vez con menos intensidad según nos acercamos a los planos reflejados. Bueno, pues eso sería en síntesis la forma para calcular sombras y reflexiones en este ejercicio. Siempre puede quedar algún detalle, pero bueno, nos acercamos un poco.